Juan José, él nos ha venido acompañando en el ecosistema desde hace muchísimo tiempo. Es actualmente el director de Digital Technology Innovation Lab en Everis NTT Data, Perú. Juan José también es el responsable de la práctica de tecnología de registros distribuidos en la región con el blockchain. Además es director ejecutivo en K-Trust, una plataforma que está ayudando a construir ecosistemas de confianza basados en identidad digital y credenciales verificables. También es miembro del grupo de trabajo de identidad digital de la red Blockchain, promovida por el BID. Y bueno, JJ lleva más de 9 años involucrados en proyectos de blockchain y más de 30 en proyectos de transformación digital, por lo cual está más que decir que sabe muchísimo de esta materia. No quiero quitarte más tiempo, más bien te quiero dar a ti el spotlight y que nos puedas el día de hoy compartir todo tu conocimiento. No, nada, gracias Jaime por la presentación, mejor imposible, ¿no? Definitivamente, para mí realmente yo soy uno de los apasionados de esta tecnología y creo que es una tecnología que está tan relacionada con el valor y el valor es algo tan humano que estoy convencido que definitivamente tiene el potencial de cambiar muchas de las cosas como las conocemos al día de hoy, inclusive mucho más de lo que probablemente el Internet ha cambiado en nuestras vidas, la manera como hacemos negocios, cómo nos relacionamos en los últimos 20 o 30 años, ¿no? Y yo creo que esta recién es la puntita del iceberg. Déjame compartir una presentación. Voy a tratar de ir por algunos temas más o menos rápido, porque entiendo que la idea es que entremos un poco en el concepto de blockchain a fondo. Voy a entrar en algunos temas técnicos, pero no tan a detalle. Pero sí creo que es importante que todo el mundo conozca cuáles son los fundamentos de esta tecnología y qué es lo que realmente aporta, ¿no? en los proyectos y en Y ahí, toda JJ, perdón que me casos de uso, olvidé de ¿no? mencionarles, si tienen preguntas, por favor las pueden hacer en el chat. Yo voy a ir ahí tomando nota para después, en la sección de Q&A que lo vamos a dejar al final, podamos ponértelas todas sobre la mesa. Avíseme si ya está viendo la pantalla. Voy a compartir toda mi pantalla Sí. para después poder ir a algunas páginas aquí en internet. Déjame mover esto. Ahí está. Ok. Bueno, ahorita estoy como actual director del Digital Technology Innovation Lab en NTT Data, en la región Américas, y tenemos mucho foco en todo lo que hacemos realmente en los Digital Technology Innovation, es tener foco en tecnologías disruptivas, ¿no? Llámese blockchain, tecnologías de registro distribuido, realidad virtual aumentada, inteligencia artificial, todo el tema de digital, robotics, etcétera, ¿no? Porque de alguna manera tratamos de estar en la cresta de la ola, en los proyectos que normalmente nuestras foundations ven como el día a día, el business as usual, ¿no? Estar probablemente de 3 a 5 años adelante lo que nuestros clientes van a necesitar para ver cómo podemos agregar valor y generar pruebas de concepto con nuestros clientes para ver cómo les entregamos estos casos de uso que habilitan casos de negocio con tecnologías de este tipo, ¿no? Yo les voy a contar sobre blockchain y DLT, que es donde probablemente más espacio me voy a tomar, y algunos casos de uso, lo que nos quede tiempo, y lo que más me interesa es ver la parte también de preguntas y respuestas, ¿no? Que creo que es súper enriquecedor, ¿no? Yo en cada una de estas reuniones aprendo todos los días cosas nuevas, ¿no? Una tecnología tan nueva, yo estoy metido probablemente en los últimos 10 años de mi vida en esto, y todos los días aprendo cosas nuevas, y es una cosa increíble, ¿no? Voy a tratar de contarles cuál creo que es el poder disruptor que tiene blockchain en las tecnologías de registro distribuido, ¿no? Para empezar, lo que quiero decirles es que esto no es una tecnología que viene ni siquiera del 2008, cuando Satoshi Nakamoto, que no sabemos quién es hasta el día de hoy, hizo el white paper, sino que es algo que se viene realmente estudiando y desarrollando desde el año 88, ¿no? Yo creo que uno de los primeros documentos en donde se habla de la parte que tiene que ver con cómo la criptografía, que es una rama de la ciencia de la computación, que no es exactamente encriptación, sino criptografía,
en donde parte de la criptografía tiene encriptación, tiene todo el tema de llaves públicas y privadas, y la parte de las funciones hash, pero vamos a ver probablemente un poquito más adelante, ¿no? En donde se menciona este concepto de poder tener anonimidad completa en un Internet que no pueda ser regulado por los gobiernos, un concepto de descentralización y que no haya centralización de información, y también de tener un dinero que no sea soberano, sino un dinero que no dependa necesariamente de un país, es en el año 88, ¿no? Con este manifiesto criptoanarquista, ¿no? De hecho, Hayek, que es un premio Nobel de Economía de 74, hizo un paper súper interesante en donde él mencionaba que la idea de un dinero desnacionalizado, un dinero que justamente no sea soberano de un solo país, sino que sea que no dependa de un país, ¿no? Y es prácticamente lo que al día de hoy tenemos con las criptomonedas. Y es súper interesante, ¿no? Poder leer este tipo de conceptos muchísimos años atrás, ¿no? Con el manifiesto Cypherpunk, porque finalmente todo este movimiento para generar un dinero descentralizado, un dinero digital descentralizado, también nace de este movimiento Cypherpunk, ¿no? Donde hay un manifiesto donde la cabeza de este movimiento es Eric Hughes, en donde ellos lo que decían era que realmente el sistema financiero tradicional le sacaba mucho provecho a la sociedad y le entregaba muy poco, ¿no? Y es de ahí donde realmente nacen todas estas ideas que Satoshi Nakamoto finalmente puede, o la genialidad que tiene es de conectar varias cosas que en ese momento estaban completamente inconexas, en donde iniciativas como lo que hizo Hal Finney, Wei Dai, de hecho, el concepto de smart contracts es mucho más atrás del 2000, del paper de Satoshi como del 2008, ¿no? Sino que lo menciona Nick Szabo en un paper del 2002, ¿no? En donde él fue el que acuñó el término de smart contract justamente, ¿no? Pero lo que todas estas personas estaban tratando de hacer, que era este dinero digital, no podían hacerlo descentralizado. Siempre había una entidad central que de alguna manera lo respaldaba. Y lo que hace justamente Satoshi Nakamoto es plantear un escenario en donde el dinero sea completamente, que no dependa de la soberanía de un país, que sea completamente digital y que no haya ningún tercero de confianza que lo respalde, ¿no? Totalmente descentralizado. Hay una lámina que a mí me encanta enseñar, que es esta de aquí, ¿no? Que es cómo la gente en la isla de Yap, que son los Raystones, consideran como dinero, ¿no? Que es para mí cuando yo me enteré de esta historia y cómo realmente estas personas, que es una isla en la Polinesia, tienen el concepto de valor o de dinero, ¿no? Para ellos esta piedra es su dinero, ¿no? Lo que hacen, inclusive esas piedras se traían desde otras islas que no eran la isla de Yap, se ponían en un lugar cerca de una comunidad y la gente de la comunidad decidía meterle horas hombre, meterle esfuerzo para poder hacer esta piedra bonita, ¿no? Pulirla, hacerle este agujero, y entre todos, consenso, se ponían de acuerdo que esa piedra iba a valer, por ejemplo, 100 RAIs. Y una vez que estaban de acuerdo, consensuado y distribuido, porque en cada cabecita de estas personas de la comunidad estaba cuánto costaba esa piedra, ¿no? Cuando alguien decidía, por ejemplo, techar su casa, invitaba a toda la comunidad y decía, vengan a techar mi casa, yo voy a poner comida, y el esfuerzo de toda la gente para techar la casa, al final del día decidían que entre la comida y las horas hombre que habían puesto, probablemente ese esfuerzo valía 5 RAIs. Consenso, porque todos se ponían de acuerdo, descentralización, porque en cada cabecita estaba este nuevo valor, y para esa persona, que era Juanito, quien había dicho que había que techar su casa, ya había probablemente si eran 10 familias, de los 10 RAIs que podía usar, ya había usado 5. Y esa piedra, a partir de ese momento, valía ya 95 RAIs y ya no 100, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esto prácticamente es lo que es blockchain y el registro distribuido de valor, pero de una manera sin nada de tecnología, obviamente, pero el concepto está ahí, ¿no? Hay descentralización, hay distribución de la información en cada cabecita de las personas, y hay consenso porque todos se han puesto de acuerdo de cuál es el valor que tiene esa piedra y cuánto es lo que se está gastando, ¿no?
Entonces, la verdad que fue súper interesante, ¿no? Yo particularmente creo que Satoshi Nakamoto probablemente es un científico de computación que vive en Australia, Craig Wright, y Australia probablemente es el sitio más cercano para ir a esta isla de Yapa en la Polinesia, y cuando fue de visita y se enteró de esto, probablemente dijo que hay algo súper interesante. Pero finalmente yo creo que ya no importa quién es Satoshi Nakamoto al día de hoy, sino lo que ha hecho es algo que está revolucionando muchas de las cosas como las conocemos, ¿no? De hecho, el paper es el 31 de octubre del 2008, el 3 de enero se hace el bloque Génesis, y es más, en el bloque Génesis de blockchain específicamente, que es el caso de uso más usado de blockchain al día de hoy, creo yo, escribió el titular del diario The Times inglés del 3 de enero del 2009, ¿no? Donde justamente el ministro de Hacienda estaba al borde del segundo rescate bancario, ¿no? El 8 de enero se hace la primera transacción sobre una blockchain en el mundo, que es que justamente Satoshi Nakamoto le manda 50 bitcoins a Hal Finney, que fue una de las personas que para mí es uno de los criptógrafos más reconocidos al día de hoy. Ya murió, pero todo lo que hizo alrededor de criptografía es espectacular, ¿no? Siendo yo creo que el padre de la criptografía uno de ellos, ¿no? Pero hay mucha gente que también ha contribuido mucho a esto, ¿no? De hecho, vamos a ver, Ralph Merkle es uno también, yo considero, los padres de la criptografía como la conocemos al día de hoy, que fue el que creó las llaves públicas y privadas, el concepto de encriptación asimétrica y las funciones hash, ¿no? Estas funciones que vamos a ver ahora qué tan importantes son en este mundo de blockchain. Y de hecho, el 9 de enero del 2009, Satoshi publica el bitcoin.exe para que cualquier persona en el mundo se baje ese archivo, lo pueda ejecutar en su computadora y sea parte de la red y pueda inclusive hasta minar bitcoins en ese momento, ¿no? En ese momento, si alguien minaba bitcoins, que era muy simple porque no había mucha dificultad en la red y se podía hacer con procesadores convencionales, se ganaba 50 bitcoins, ¿no? Entonces, yo creo que lo que está poniendo blockchain sobre la mesa es que estamos pasando o hemos pasado de un Internet de la información en donde es muy fácil pasar un texto, una foto o un video a un Internet del valor, en donde esta tecnología lo que permite es ya no solamente que podamos pasar justamente un texto, una foto o un video, sino también algo que representa valor para las personas, ¿no? Y quiero hacer aquí hincapié en que no estoy hablando de dinero, sino de valor, ¿no? Yo creo que valor es mucho más que dinero, ¿no? Y valor, por ejemplo, podría ser la tarjeta de propiedad de mi auto, ¿no? Que es básicamente un conjunto de datos. ¿Qué tiene una tarjeta de propiedad? Tiene el modelo del carro, el color, el año y el número de motor, ¿no? En donde esos datos, para mí, representan valor, porque esos datos puestos en un registro público, al día de hoy, representan la propiedad del auto, ¿no? Demuestran que yo soy dueño de ese automóvil, por lo cual puedo venderlo a otra persona y transferirle ese valor. Entonces quiero que entiendan como valor no solamente como dinero, sino como cualquier conjunto de datos o información que para un grupo de personas o un conjunto de personas o un ecosistema representa un valor específico, ¿no? Y otra cosa súper interesante de blockchain es que realmente lo que está poniendo sobre la mesa es que está transformando el significado de la confianza como la conocemos, ¿no? Pasar de una confianza subjetiva a una confianza completamente matemática, objetiva, criptográfica, en donde la confianza se convierte en algo matemático, ¿no? Yo creo que eso es algo también súper interesante que pone blockchain sobre la mesa y la posibilidad de que algo sea único en el mundo digital sin tener a un tercero de confianza que lo acredite, y además que algo se pueda gastar una sola vez. Eso también es algo que realmente transforma muchas de las cosas, porque finalmente todos los días hacemos transacciones y poder hacer transacciones que nos permitan de manera digital gastar solamente una cosa una sola vez y demostrar que algo es nuestro en ese mundo digital, sin un tercero de confianza, yo creo que cambia el escenario en muchos aspectos, ¿no? ¿Qué es blockchain? Esta que es una definición que la verdad yo le he cambiado en los últimos probablemente 6 o 7 años y todo el tiempo la estoy cambiando porque tengo un mejor feedback, ¿no?
en donde trato de usar palabras súper simples, ¿no? Y blockchain son realmente como 3 conceptos que tienen que estar definitivamente siempre presentes. Si uno de estos conceptos no está, probablemente no estamos hablando de blockchain, ¿no? Y primero, para empezar, blockchain podemos definirla como una gran base de datos completamente distribuida, que no es lo mismo que descentralizada. De hecho, en la industria se usa mucho la palabra descentralizada, pero técnicamente es más distribuida que descentralizada realmente, ¿no? No voy a entrar mucho a detalle, pero es una gran base de datos completamente distribuida, en donde todos los actores tienen probablemente todas las transacciones que se ejecutan, ¿no? De hecho, ya hay algunas blockchains que pueden aislar estas transacciones solamente a los pares que les corresponde o quienes tienen que ver esas transacciones. Pero podemos quedarnos que es una gran base de datos completamente distribuida, en donde todos los actores tienen todas las transacciones que se han generado en esta base de datos y no hay un dueño central de esta base de datos, ¿no? Segundo, es que hay un algoritmo de consenso, ¿no? Que cuando alguien va a escribir algo, sabemos perfectamente que esa persona tiene la capacidad de poderlo escribir y lo que va a escribir es algo que está permitido que se pueda escribir en esta gran base de datos, ¿no? Y que todos los actores llegan a un consenso que no necesariamente confían entre sí, pero que pueden llegar a un consenso de que quien tiene que escribir esa información tiene la autorización para escribirlo y puede escribir ese dato. Y tercero, es que una vez que ese dato esté escrito en esta base de datos, es completamente inmutable y no puede ser manipulado de ninguna manera. Y esto es súper importante porque en una base de datos centralizada siempre existe como mínimo una persona, que es el superusuario, el superroot, que es capaz inclusive de poder desconectar todos los logs de una base de datos, hacer un cambio en la base de datos y que nadie sepa que ese superusuario cambió un dato en la base de datos porque no queda ningún registro. En blockchain eso es imposible, no existe nadie que pueda ser capaz de actualizar un dato, salvo que genere una nueva transacción en donde quede el rastro de que ese dato que se escribió al inicio, que fue, por ejemplo, 80, se cambió a 100, o después se cambió a 20, pero que definitivamente queda el registro o la traza de esos cambios que se hicieron. Es imposible que alguien pueda hacer un cambio, algo que esté escrito en blockchain, sin que quede esa traza de los cambios. Bueno, ¿qué es blockchain? Podemos también verlo desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Una gran base de datos, como he dicho, completamente distribuida entre todos los participantes, desde el punto de vista del negocio, una red de confianza para mover valor entre todas las partes, desde el punto de vista legal, un mecanismo de validación de transacciones que no requiere asistencia de intermediarios, ¿no? Y aquí es súper importante hacer esta distinción de Bitcoin o las criptomonedas en general, y de realmente blockchain, que creo que es lo realmente disruptivo, ¿no? Bitcoin o todas las criptomonedas al día de hoy son altamente seguras, incorruptibles hasta el día de hoy, bastante más eficientes que un banco tradicional, de hecho se hacen transacciones súper rápidas, y hay ya blockchains que hacen al día de hoy 40.000 transacciones por segundo, son redes públicas, que son súper eficientes también, que gastan muchísimo menos electricidad o poder computacional que lo que hace Bitcoin y el mismo Ethereum, por lo cual yo creo que son súper eco-friendly y son súper eficientes. No es un dinero completamente programable, yo creo que esto ya nadie lo puede parar, y al día de hoy, bueno, existen ya más de 14.000 criptomonedas en este mundo, ¿no? Yo creo que ya estamos cerca de casi los 3, el market capital de la criptoeconomía está cercano a ya casi los 3 trillones de dólares, ¿no? Es algo bastante interesante, ¿no? De hecho, el otro día alguien me pasó el dato que es casi la novena, o sea, el market capital de oro es 9 veces más el market capital de la criptoeconomía, lo cual me pareció un número espectacular, ¿no? Yo me imaginé que el mercado de oro era bastante más grande que el de la criptoeconomía, y no, solamente es 9 veces más grande. Y yo creo que en muy poco tiempo va a ser probablemente inclusive más grande que el market capital del oro y de muchas otras reservas de valor que existen al día de hoy, ¿no? Pero realmente blockchain es lo que es realmente disruptivo. Esta tecnología basada en criptografía, que es esta rama de la ciencia de la computación, que tiene que ver con la encriptación, con las llaves públicas y privadas, encriptación simétrica, asimétrica, las redes distribuidas, estas funciones hash, estas bases de datos completamente distribuidas, que al día de hoy se usan ya en muchos casos de negocio, ¿no? No solamente en temas de fintech, sino también en retail, en salud, en industria, y yo creo que cae en temas legales, y yo creo que cada vez
hay más casos de uso en donde esta tecnología va a ser un disruptor, ¿no? De hecho, al día de hoy todo el mundo del arte y los videojuegos, el play to earn, está siendo completamente disruptivo por esta tecnología, y yo creo que es el inicio realmente de la verdadera digitalización del mundo y es la puntita del iceberg, ¿no? Para mí, los NFT no solamente van a ser obras de arte o representaciones de bienes inmateriales en un mundo digital, sino que van a ser también justamente representaciones de cómo somos capaces de digitalizar el mundo físico, ¿no? Como un NFT probablemente más adelante, y espero que más tarde más pronto que tarde, es que va a ser la tarjeta de propiedad de un auto, ¿no? O la digitalización de un auto físico va a ser un NFT que yo fácilmente después puedo transferirlo y venderlo también definitivamente más adelante con criptos, ¿no? La versión 2.0 del blockchain, como lo pensó Satoshi Nakamoto, definitivamente vino con Ethereum, ¿no? Con este concepto de smart contracts que, como dije, ya los había planteado bastantes años atrás, desde el 2002, por Nick Szabo, ¿no? En donde probablemente este concepto de máquina expendedora de alimentos es un smart contract primitivo, ¿no? Yo básicamente lo que hago es meter dinero a esa máquina expendedora, que es una máquina de estados, en donde recibe una cantidad de monedas que contabiliza cuánto es, yo marco qué producto quiero y si he metido el suficiente dinero para ese producto, la máquina expendedora lo bota y yo me lo llevo, ¿no? Es básicamente un smart contract primitivo. Y realmente lo que hacen estos smart contracts es el verdadero potencial de blockchain, ¿no? Cómo podemos desde un smart contract, desde una pieza de código, representar un acuerdo entre las partes en donde siempre hay varios involucrados para poder hacer cosas que prácticamente al 99.189 se va a ejecutar de todas maneras. Por ejemplo, una infraestructura cloud computing convencional al día de hoy me puede asegurar un 99 puntos y probablemente 4 nueves, ¿no? Tecnologías blockchain donde hay smart contracts me pueden asegurar la ejecución de ese smart contract en 99 puntos y 18 nueves, ¿no? ¿Qué permiten los smart contracts? Que cosas que el activo sea que un activo sea programable, programar la confianza, fíjense, algo súper subjetivo antes, que ahora se hace súper objetivo, y que puedo programar esa confianza, programar propiedad, dinero, identidad digital, acuerdos, generar tiempo real en pagos, en conciliación. Cualquier cosa que esté sobre el blockchain, la conciliación es cero. Cualquier proceso en donde hayan varios actores que necesitan conciliar información y hay gastos de conciliación, si se pone blockchain, ese gasto de conciliación se convierte en cero. Procesos en tiempo real, transacciones en tiempo real, información en tiempo real, autenticación en tiempo real y autenticación sin depender de terceros de confianza, ¿no? Yo con blockchain y con identidad digital soberana puedo hacer que cualquier página se autentique contra mi identidad y yo convertirme como en un Facebook o un Google o un Twitter, sin que ninguna aplicación tenga que ir a un ente central para autenticarme, sino se autentican con mi propia identidad digital soberana. Y eso es un cambio radical en muchas cosas que la web 3.0 plantea, ¿no? Esta web 3.0 en donde pasamos de una web 2.0 centralizada, en donde obviamente los grandes actores tecnológicos tienen la sartén por el mango, a un mundo totalmente descentralizado, distribuido, más transparente, más justo, diría yo inclusive, en donde yo soy dueño de mi propia información y las aplicaciones se autentican directamente contra mí, porque hay algún otro tercero de confianza que me ha emitido información que es capaz que yo poderla compartir de manera segura con otros actores, ¿no? Y finalmente eficiencia, obviamente, ¿no? Trazabilidad, todo el tema de trazabilidad, todo el tema de transparencia, cadenas de suministro, creación de valor, proof of delivery, ¿no? Todo el concepto de asegurar las entregas, generación de mercados, y obviamente esto se convierte en un único punto de la verdad para todos los actores que están involucrados. Los fundamentos, ¿no? Para seguir rápido, ¿no? Realmente las tecnologías que Satoshi Nakamoto puso sobre la mesa y juntó eran tecnologías que existían probablemente desde el año 70, ¿no?
Tecnologías como por ejemplo el peer-to-peer, ¿no? que lo creó Napster. Los que tienen probablemente mi edad han escuchado música con Napster, ¿no? Que Napster era una tecnología, fue la primera tecnología peer-to-peer masiva, en donde no había ningún servidor central donde estaba la música, sino que la música estaba en cada una de las personas que nos conectábamos a esta red y se compartía la música entre los que estábamos conectados, ¿no? Como BitTorrent, que me imagino que todo el mundo usa BitTorrent, y es así como realmente blockchain usa estas tecnologías peer-to-peer para tener toda la data distribuida entre todos los nodos de una red blockchain, ¿no? Tecnologías de encriptación asimétrica, esto acá de hecho lo creó este señor Ross Merkel, que está vivo hasta el día de hoy, y el concepto de llaves públicas y privadas, ¿no? Del tipo de firma digital de curva elíptica, ¿no? Porque aquí se usa curvas elípticas para determinar estas llaves públicas, que yo se la doy a cualquiera, en donde es cualquier persona capaz de mandarme un NFT o mandarme un token fungible, el tipo RC20, a esa dirección, a esa llave pública, y yo puedo mover ese NFT o ese token a otra dirección porque tengo la llave privada, ¿no? Y yo soy dueño de esa información, yo soy dueño de esa llave privada, yo soy dueño de poder mover ese valor que está en una llave pública que me pertenece. Y las funciones hash criptográficas, que también es parte de la criptografía, como mencionaba, ¿no? Hay mucha gente que dice, o en el dólar dice, ¿no? En Dios yo confío, y hay mucha gente que dice, en SHA-256 confío, porque SHA-256 es el nombre de la función hash que más se usa en blockchain el día de hoy. Y simplemente, básicamente, vamos a ver ahora más adelante que un hash es como una firma digital, ¿no? Una firma digital de un contenido. Por más grande que sea un contenido, para un contenido único solamente hay un solo hash posible, ¿no? Es una función que tiene una propiedad que se llama collision free, libre de colisiones. No es posible que para un contenido único haya más de un hash, lo cual le da la inmutabilidad a la información, ¿no? Justamente las funciones hash hacen que el contenido que esté escrito en una blockchain, o las transacciones, en este caso, que están en un bloque, sean completamente inmutables y nadie los pueda modificar, ¿no? ¿Por qué blockchain? Porque básicamente es una cadena de bloques. En cada bloque hay un conjunto de transacciones en donde por consenso, sea porque existen mineros, o sea porque ya no hay mineros de por medio, pueden ser capaces de asegurar esta información porque está hashada, y los siguientes bloques están encadenados con el hash del bloque anterior, y así es donde se guardan todas las transacciones en paquetes que se llaman bloques, ¿no? Hasta el último bloque al día de hoy de la red blockchain que querramos poner sobre la mesa. Hay algoritmos de consenso, no voy a entrar mucho a detalle con los algoritmos de consenso porque nos podemos tirar ahí 3 horas y probablemente más, pero los más conocidos son los que usan mucho poder computacional, como los algoritmos de consenso basados en pruebas de trabajo, proof of work, que esos probablemente son los que gastan más corriente al día de hoy, pero ya hay algoritmos de consenso que están basados en protocolos bizantinos, ¿no? En estándar, por ejemplo, el Byzantine Fault Tolerance para toda la parte que tiene que ver con generar consenso que no necesita mucho poder computacional, ¿no? Y también todo lo que tiene que ver con los algoritmos de consenso basados en staking, ¿no? O en distributed proof of stake, ¿no? Como se le llama en muchos escenarios, en donde no hay tanto poder computacional involucrado, porque no son pruebas de trabajo intensivas, que pueden hacer que ya al día de hoy hayan blockchains súper eco-friendly y que podamos tener 40.000 o 50.000 transacciones por segundo al día de hoy en redes públicas, ¿no? Algo que si lo comparamos contra Ethereum convencional, que son 15 transacciones por segundo, o blockchain de Bitcoin, que son 3 transacciones por segundo, ya estamos hablando que podemos escalar ya inclusive a nivel corporativo en blockchains públicas, ¿no? Y la función de hash, como mencionaba, ¿no? Básicamente el hash podemos decir que es una huella digital de un contenido, ¿no? Sin importar, como digo, el tamaño del contenido, ese contenido tiene un solo hash posible. Las blockchains pueden ser públicas, pueden ser privadas o pueden ser público permisionadas.
Yo particularmente creo que las blockchains privadas ya no tienen mucho sentido al día de hoy. Algunos casos probablemente muy específicos sí ameritan tener blockchains privadas, pero yo creo que el mundo cada vez va a ir más hacia las blockchains públicos permisionadas y las blockchains públicas como tal, ¿no? Estoy seguro que estamos probablemente como hace 20 o 25 años atrás con el software open source, ¿no? Probablemente hace 25 años atrás cualquier empresa de cualquier ranking, top ranking del mundo, probablemente no usaba software open source, usaba solamente software de marca. Pero al día de hoy, díganme qué empresa top de cualquier ranking del mundo no usa software open source. No hay una sola empresa de cualquier ranking top que no use el día de hoy software open source. Yo creo que estamos exactamente igual con las redes públicas, ¿no? Todavía no hay muchas corporaciones o casos de uso corporativos que usen blockchains públicas, pero poco a poco eso yo creo que va a cambiar radicalmente. La blockchain es una red de nodos propios, cada participante, organización o persona natural tiene su propio nodo, sea que es público, no le pide permiso a nadie, sea que es público permisionada, que sí le pide permiso a alguien para montar un nodo y poder hacer transacciones, o si es una red privada, obviamente es una red privada entre los actores que se han juntado para generar esta red, ¿no? Todos los nodos pueden leer y escribir, y hay un sistema totalmente criptográfico que garantiza la información entre todos los nodos, que es esta verdad compartida, ¿no? Y todas las reglas consensuadas y los contratos inteligentes que rigen todos los casos de uso que se puedan montar. Una arquitectura típica blockchain es algo como esto, ¿no? Tenemos siempre hay un front. En algunos escenarios ese front va directamente contra la blockchain y en otros escenarios igual hay un back, una base de datos centralizada, pero hay un nuevo blockchain que es el que de alguna manera permite la compartición de información, que es la que se convierte en una verdad compartida entre todos los actores, ¿no? El caso más simple es que haya simplemente un front y de frente a ese front a un nuevo blockchain donde la base de datos es la propia blockchain. En otros escenarios, que yo creo que son muchos casos, no solamente está el Distributed Application como tal, sino también hay un backend y una base de datos que probablemente hasta puede servir como una especie de buffer de lo que hay en blockchain para poder hacer algunas cosas o consultas más rápidas, ¿no? Que las consultas a los nuevos blockchain al día de hoy no cuestan prácticamente nada. Pero podríamos extenderlo a un escenario como este, y obviamente está la red de nodos y todas las organizaciones que tienen nodos ahí. Bueno, respecto al tema del dinero no voy a hablar mucho, ¿no? Pero de hecho lo interesante es las criptomonedas, ¿no? Que son peer-to-peer, que son electrónicas y que son universalmente accesibles, ¿no? Están obviamente fuera de la emisión de los bancos centrales porque las criptomonedas no son emitidas por bancos centrales, pero hay toda una tendencia al día de hoy de lo que quieren hacer los bancos centrales, que son estas Central Bank Digital Currencies, ¿no? Para mí realmente es como sigue siendo un dinero fiat o dinero soberano, solo que en lugar de que esté en papel se convierte en digital. Nos va a dar un montón de ventajas, pero finalmente yo creo que lo disruptivo está alrededor de las cripto como tal, pero también hay un gap, no un gap, sino una intersección, yo creo súper interesante con los Central Bank Digital Currencies que hay que tener siempre en cuenta por el tema de pago de impuestos y el tema de cosas que hay que ver cómo de alguna manera se regulan, que son obviamente buenas y que no deberían dejar de existir, ¿no? JJ, aprovechando que has mencionado sí. y estás justo metiendo en el tema de los tokens, y hay una pregunta de la audiencia que nos pregunta, Dale. ¿no? Como has mencionado que existen otras criptomonedas, altcoins, que son más eficientes que Bitcoin, ¿cuáles son esas? Cuando dices que es eficiente, ¿a qué hace referencia con eficiencia? O sea, ¿cuáles son? Pucha, hay probablemente 14.301 que ya son probablemente más eficientes que Bitcoin y Ethereum, ¿no? Si me preguntas a mí, por ejemplo, todo lo que está alrededor del ecosistema Polkadot y Kusama y las criptos que utilizan como DOT y KSM, Polkadot y DOT o KSM con Kusama, son mucho más eficientes al día de hoy que Ethereum, ¿no? Moonriver, una parachain que está sobre el ecosistema Kusama, también es mucho más eficiente, y es un Ethereum Virtual Machine completamente más eficiente que Ethereum al día de hoy, ¿no? De hecho, una Y transacción eficiente en el sentido de que pueden hacer más eficiente transacciones por en segundo velocidad, sin consumir sí, tanta energía.
O sea, cuando digo eficiente me refiero a eficiente en energía, eficiente en velocidad, en transacciones por segundo, y eficiente en fees, en los fees que te cobran, ¿no? Por ejemplo, Moonriver es capaz al día de hoy de probablemente hacer más de 500 transacciones por segundo. No usa Proof of Work, por lo cual es mucho más eficiente energéticamente. Y los fees cuestan 0, probablemente 0,1 centavo de dólar. O sea, ni siquiera un centavo, 2 centavos de dólar, e inclusive hasta menos de un centavo de dólar. Respecto, por ejemplo, a Ethereum, ¿no? Ethereum al día de hoy hace 15 transacciones por segundo, sí consume mucho poder computacional, porque todavía al día de hoy es Proof of Work, y los fees que hay al día de hoy en el Ethereum que conocemos, en el Ethereum Mainnet, están de los más baratos, $15, a los más caros probablemente 150 o $200 de fees de transacción, ¿no? Velas, otro proyecto que también es un Ethereum Virtual Machine, es una criptomoneda que al día de hoy puede hacer 60.000, 50.000 transacciones por segundo, súper eficiente respecto a consumo energético, y los fees ahí son 0,00001 centavo de dólar, o sea, muchísimo menos que un centavo al día de hoy. Entonces hay eficiencias espectaculares, ¿no? Y podría Bueno, mencionar 40 más, ¿no? Que obviamente no nos da el tiempo, pero si así es. entran a coinmarketcap.com probablemente van a encontrar un montón, pero para mí probablemente las que más me gustan son las que acabo de mencionar ahorita, ¿no? Perfecto. Sí, y ahí yo sé que estás organizando un evento justamente relacionado con Polkadot y Kusama, y ahí lo compartiremos con la audiencia cuando esté el lanzamiento. Hay una Tal pregunta que cual, tal también, cual. hay una pregunta que creo que va a ayudar a ejemplificar muy bien esto de que es distribuido, no es centralizado. Y la pregunta de Francisco es, ¿quién vigila que nadie altere el blockchain? ¿No? Y justo acaban de responder los mismos participantes, ¿verdad? A ver, ¿cuál es tu posición, JJ? O sea, no hay nadie que vigile que una blockchain se cambie, porque justamente la tecnología hace que la información sea inmutable por toda la parte criptográfica que tiene y por toda la distribución que tiene. No es que no es que hay alguien que está velando que no se cambie. Obviamente, mientras más nodos tenga una red blockchain, es más difícil de alterar. Y digo más difícil porque, o sea, es imposible que sea 100%, ¿no? Yo creo que no existe nada al 100%, pero yo diría que una red blockchain con la suficiente cantidad de nodos que hagan que esa información esté distribuida, probablemente es casi imposible de poder alterar, ¿no? Existe algo que se llama la alteración de una blockchain si alguien es 51% dueño si es dueño de 51% de nodos en una red blockchain, puede tener la capacidad de poder alterar transacciones, ¿no? Pero mientras que una red sea lo suficientemente distribuida en donde no haya nadie que sea capaz de tener el 51% de nodos en esa red, yo diría que es prácticamente inhackeable al día de hoy, ¿no? Incluyendo computadoras cuánticas, ¿no? Yo creo que al día de hoy la computadora más poderosa del mundo probablemente se demore unos 100.000 años en romper una prueba criptográfica o un hash, ¿no? Entonces, hacer eso sobre, no sé, si hay una red que ya tiene 15 computadoras, romper, o 16 computadoras, romper 9 computadoras a la vez para poder alterar transacciones en este blockchain, yo diría que es prácticamente casi imposible, ¿no? O es muy, muy, muy difícil. De hecho, ya hay Buenísimo. tecnologías blockchain que ya no son solamente blockchain, por eso a mí me gusta hablar más de DLT, ¿no? De hecho, hay tecnologías de registro distribuido que ya no son bloque de cadena, sino son más un grafo acíclico dirigido, ¿no? Algo que se llama en inglés un Direct Acyclic Graph, ¿no? Como por ejemplo lo que está haciendo Hashgraph o lo que está haciendo IOTA. Edera, Y hay otras iniciativas con Hedera, ¿no? Otras iniciativas que ya no son bloques de cadenas de bloques, sino ya este concepto como de árboles. grafos cíclicos, ¿no? Más como árboles tal cual. Claro. Y acá creo, y una pregunta más, y creo que va a ejemplificar o ayudarnos a entender mucho mejor es cómo es que están estos blockchains guardados, pero ¿dónde es que se almacena la base de datos? ¿No? ¿Dónde están? O sea, la base de datos justamente está en todos los nodos de la red, en todos los participantes. Todos los participantes tienen todas las transacciones, ¿no?
Por ejemplo, voy a entrar ahorita a mi página a internet y aquí voy a entrar a una dirección, a ver si esto se escribe. Por ejemplo, esta dirección, ¿no? Específicamente es un ejemplo de la blockchain de Bitcoin, pero si yo entro a esta página, aquí al día de hoy, exactamente ahorita en este segundo, hay 14.536 nodos que son computadoras, que soportan la red blockchain de Bitcoin. O sea, hay 14.536 computadoras en el mundo, y ahí está el mapa, que tienen el 100% de las transacciones de Bitcoin actualmente. Ahí es donde está la información, ahí, distribuido en esas 14.536 computadoras en el mundo. Y cada blockchain obviamente tiene todos sus nodos y todo un ecosistema de nodos, ¿no? Incluyendo las redes público permisionadas, como por ejemplo LACChain, ¿no? Que es la propuesta del BID y todos los socios alrededor de esta iniciativa, del Banco Interamericano de Desarrollo, y toda esta iniciativa, donde nosotros de hecho como Entity Data somos socios fundadores, para tener una blockchain para Latinoamérica y el Caribe, en donde al día de hoy hay probablemente ya más de 80 nodos funcionando en todos los países de Latinoamérica y el Caribe, ¿no? No sé si eso respondió a la pregunta. Sí, como ya estamos con la hora, más bien, a ver, para hacerte Dale, un par de últimas preguntas así, me tiras más lightning preguntas, round. Lightning round, así rapiditas. Por ejemplo, has hablado del tema de hackeo o alterar el blockchain, pero ¿qué pasa con los smart contracts? ¿No? También se pueden hackear una vez que están subidos a blockchain, o pueden ser exploited. O sea, de hecho, exploited pueden ser. Han habido varios exploited de smart contracts por problemas en el lenguaje de programación, ¿no? Por ejemplo, o porque se han programado no eficientemente, ¿no? Inclusive con algunos casos que han sucedido en el mundo de la criptoeconomía, en donde hubo un proyecto que inmovilizó, que hasta el día de hoy tiene inmovilizado más de $300 millones, porque la función que usaban para transferir dinero de una dirección a otra, se olvidaron de ponerla, que era una función que no se podía eliminar. Y un chico jugando entró al smart contract, vio esa función y eliminó el smart contract, le hizo un kill al smart contract, ¿no? Algo que en programación, cuando haces este tipo de cosas, deberías de tener harto cuidado de que el smart contract no se pueda eliminar, por algo de motivos, o algunos casos de uso que sí los puedes eliminar y que sí tiene sentido eliminarlo y crear otro antes de eliminar el que estás, pero en este caso simplemente se olvidaron de eliminar la función kill, y alguien de casualidad hizo un kill al smart contract y ya nadie que usaba ese smart contract pudo transferir sus criptomonedas de una dirección a otra, y se bloquearon prácticamente como 300 o 400 millones de dólares. O sea, es más como un error humano que tecnológico. Es más como un error humano, ¿no? Y en algunos casos han habido exploits en donde, por ejemplo, se hace un overflow a los números enteros, o sea, a qué tanta información puedes poner en un tipo de dato de block de Solidity, en este caso, que es el lenguaje de programación más usado para smart contracts. Y esos exploits que hacen overflow te permiten hacer cosas que no estaban programadas en el smart contract, ¿no? Pero que se han parchado, y yo creo que es algo que la comunidad lo tiene súper claro, y justamente la comunidad es súper activa en este tipo de escenarios. Pero que alguien haya hackeado una red blockchain como tal, yo diría que al día de hoy no existe. Y todo lo que vemos en los periódicos es que lo que han hackeado es un ente centralizado, que es probablemente un exchange. Así es. Y se han robado las llaves privadas de las personas, ¿no? Una última pregunta, y a ver si la puedo responder en un minuto, porque nos estamos quedando sin tiempo. Si yo hoy quiero hacer un proyecto en blockchain, ¿me puedo montar sobre una red de Bitcoin, Ethereum, o tengo que crear mi propia blockchain? No, definitivamente podrías o meterte, como digo, a una red blockchain público permisionada como LACChain, en donde la testnet es prácticamente gratuita, solamente hay que pedir un permiso que es muy fácil de pedirlo para poder montar un nodo, o usar cualquiera de las 14.000 y pico redes públicas que existen al día de hoy, ¿no? Como Polkadot, Kusama, Velas, Moonriver, Polygon, y etcétera, que podría sin ningún problema, sin pedirle permiso a nadie, montar un nodo
y comenzar a desplegar tus smart contracts y comenzar a hacer transacciones sin ningún problema, ¿no? Perfecto. Bueno, JJ, sorry que no te puedo dar más tiempo. Ha estado súper bueno la presentación. Espero que todos los que están acá conectados nos hayamos llevado este concepto de qué es blockchain, ¿no? Porque todos siempre piensan, todo es Bitcoin, todos son criptomonedas, esto se trata de inversión. Esto va mucho más que eso, es la tecnología que está permitiendo un montón de casos de uso, y para eso mañana y los demás días vamos a tener los diversos casos de uso de esta tecnología. Gracias a todos por participar, en especial, particularmente a ti, JJ, por sumarte siempre primero para participar y ayudarnos. Si cualquier cosa, ahí búsquenlo a JJ en LinkedIn, en las redes. Él es un gran promotor de todo lo que está relacionado con el mundo de blockchain, o ahí está su correo electrónico para que también lo puedan contactar. El video, la grabación del día de hoy, lo vamos a subir a YouTube la próxima semana, por si es que se perdieron de una parte de esta conferencia. Muchas gracias, JJ. No, al contrario, gracias a ti, Jaime. Encantado de poder seguir participando y cualquier cosa me pueden contactar.